Estimados colegas, ¿cómo están? Soy el doctor Alberto Fernández. Vamos a presentar el día de hoy eh, un simposio que trata fundamentalmente sobre las experiencias adversas en la niñez y cómo éstas podrían modular negativamente el estrés agudo en la adultez, con un enfoque fundamentalmente sobre la pandemia del COVID-19 y cómo esta a su vez afecta a la salud mental de los profesionales de salud con estos antecedentes. Antes de empezar, quisiera primero hacerles notar que el día de ayer y de antes de ayer fue el Día Nacional de nuestro país, se conmemora la independencia del Perú y nuestro bicentenario. Y miren la coincidencia y el placer de estar ahora con ustedes, puesto que fue justamente un argentino quien proclamó la independencia del Perú. Esto nos habla claramente de esta unión que existe entre los peruanos y los argentinos y esta amistad que se ha ido cultivando a través de los tiempos, ¿no? Nadie como nosotros, peruanos y argentinos, para tener el orgullo de ser amigos y estar siempre juntos. Y justamente aprovechando esta ponencia, quiero agradecer al doctor Carlos Benavente, que es un amigo muy querido nuestro, por permitirnos participar en esta reunión. Muy bien. Eh, Nosotros somos un grupo de investigación que nos dedicamos fundamentalmente al estudio de cómo las experiencias adversas tempranas pueden de alguna forma afectar en la adultez en relación a la posibilidad de poder enfrentar trastornos de nuestra área, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, entre otros. Y justamente la investigación de esta temática nos ha provocado compartir con ustedes no solamente lo teórico de este tema, sino también las experiencias que hemos tenido en investigación en esta área. Por este motivo vamos a empezar el simposio. Nos va a acompañar el doctor Adriel Olortegui y el doctor Johan Vega. Voy a presentarles al doctor Adriel Olortegui. El doctor Adriel Olortegui es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Tiene una maestría en epidemiología en la Universidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también. Tiene una maestría en bioinformática e informática en salud en la Universidad de Washington y es profesor de epidemiología, metodología de la investigación y bioestadística del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es investigador en el Instituto Nacional Cardiovascular de la Seguridad Social del Perú y es editor adjunto del comité editorial de la revista Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El doctor Adriel Olortegui nos va a compartir justamente algunos aspectos de la pandemia en trabajadores y salud mental. Adriel, bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Buenos días con todos. Un caluroso saludo desde acá de Lima, Perú, a toda la audiencia. Y yo voy a desarrollar los aspectos epidemiológicos de la pandemia, ¿no? Y cómo estos aspectos epidemiológicos tienen algunas condiciones, algunas características que influyen o influirían en la salud mental de los trabajadores de salud, desde una perspectiva evidentemente más macro, si se puede decir así, ¿no? Eh, la pregunta que voy a abordar y responder en esta presentación es: ¿qué características de la pandemia por el coronavirus 2, que es el que nos la está generando, generan incertidumbre? Y a partir de ella, ¿no? A partir de esa incertidumbre es que puede influir y combinarse, relacionarse, asociarse con otras condiciones que ya son inherentes en los trabajadores y llevar a afectar su salud mental, que es lo que desarrollarán posteriormente con mayor
con mayor profundidad mis colegas, el doctor Fernández y el doctor Johan Vega, ¿no? En primer lugar, quiero hacer una aproximación acerca de las etapas de una pandemia, ¿no? En las etapas de una pandemia podemos reconocer desde la existencia del virus en la naturaleza, en el ambiente, que es la fase uno, y de ahí hay una evolución, ¿no? Y progresivamente el virus va a adaptarse primero a especies no humanas y luego empieza a afectar al hombre hasta que se adapta totalmente y es que produce la enfermedad. En el caso de la pandemia por el coronavirus que estamos padeciendo, estas fases que ya son reconocidas y que suelen tardar muchos años, ¿no? Se ha visto que ha sido bastante acelerada, ¿no? Tan es así que la diseminación y el brote epidémico grande que se produjo en Wuhan, en China, afectó en el primer mes a cerca de 4.800 personas, ¿no? Lo que ya nos daba un indicativo de las características del virus que voy a conversar con ustedes, que voy a mostrarles, cuando tomemos como base la cadena epidemiológica del proceso infeccioso, que es la manera en que se aborda y es al final lo que se hace cada vez que se va a enfrentar a una enfermedad infecciosa nueva o antigua, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, que en el caso de la cadena infecciosa, podemos reconocer que en este caso es un agente causal nuevo, que es el coronavirus. El reservorio somos nosotros, las personas, ¿no? Y en este caso, el coronavirus tiene una característica de transmisión aérea, ¿no? Y también a través de contacto. Pero principalmente es la transmisión aérea, que es lo que vemos acá, ¿no? Y el otro elemento importantísimo que nosotros debemos de tomar en cuenta es la susceptibilidad, en este caso, de las personas, de nosotros. Son lo que hace el coronavirus, son lo que hace que el coronavirus haya tenido ciertas características especiales para nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, respecto al coronavirus, ¿qué es lo que se identificó y que hizo que se difundiera tan rápidamente? Era que es una elevada transmisibilidad. Este es el virus que tiene la mayor transmisibilidad históricamente y desde que se conoce, a las pandemias anteriores. Ni siquiera la de la fiebre española tenía esta transmisibilidad tan elevada. Luego también tiene una elevada infectividad, es decir, tiene una elevada capacidad de ingresar al organismo y en él, en este caso en nosotros, hacer su ciclo y reproducirse. Y finalmente una característica que hemos visto es la gran mutabilidad, ¿no? Entonces son elementos que, a diferencia de todas las experiencias anteriores, han sido novedosos y ha generado, a pesar del avance, del gran avance y rápido y acelerado que ha habido del conocimiento sobre el virus, ha generado incertidumbre y obviamente zozobra en muchos de nosotros. El otro aspecto importante es el reservorio, ¿no? En este caso, estamos hablando de un 80% de personas que tienen el virus, ¿no? Pero que simplemente no sabemos y son fuente de contagio. Entonces, en otras palabras, no sabemos dónde está el virus y dónde nos puede contagiar. Ese es un aspecto importantísimo. Y si a esto le sumamos que los riesgos de infección se daban sobre todo en hospitales, donde era el riesgo más alto, entonces obviamente los trabajadores de salud estábamos expuestos a una situación que, sobre todo al inicio de la pandemia, por la misma novedad y sorpresa de la aparición de la pandemia, generó que inclusive conociendo, ¿no?, cómo se evitaba, cómo se prevenía la infección, no tuviéramos
las adecuadas cantidades de logística de los equipos de protección personal y los equipos de desinfección, ¿no? Eh, el mecanismo de propagación del coronavirus es aéreo. Y en epidemiología y en infectología, nosotros sabemos que la prevención de una infección que se transmite por vía aérea es la más difícil. Es la más difícil porque no sabemos, por ejemplo, ¿no? El uso adecuado al inicio de la pandemia se tuvo que trabajar mucho en relación a cómo se debe colocar, retirar, cuánto tiempo se debe utilizar, ¿no? Esa es la parte de las bases técnicas. Podemos usar una mascarilla de cambiarla. También, obviamente, al inicio de la pandemia, la dificultad estuvo aunada con la logística, la capacidad de brindar todos los equipos y condiciones de prevención al trabajador de salud y la calidad de los insumos que inicialmente se tuvo al alcance. Y en cuanto a la susceptibilidad, bueno, acá estuvimos primero que se identificaron factores de riesgo, lo que permitió, por ejemplo, que los trabajadores de salud con factores de riesgo no estuvieran en primera línea o trabajaran desde casa, y eso ocurrió con todos los trabajadores y personas en general. El desconocimiento de la fisiopatología, ¿no? Así como de la respuesta al tratamiento y cuánto tiempo uno queda protegido luego de una infección, y en este caso, y actualmente después de la vacuna, también son factores que influyen en la incertidumbre para poder afrontar o prevenir adecuadamente la infección por el virus, ¿no? Entonces, si resumimos, los factores o condiciones que han generado incertidumbre y que han de alguna manera actuado sobre la salud mental de los trabajadores es que estábamos frente a un virus totalmente nuevo, con elevada transmisibilidad, infectividad y una gran mutabilidad que todavía estamos padeciéndola. En cuanto a la propagación, ¿no? El mecanismo de mayor dificultad para prevenir es el aéreo, y en un inicio, sobre todo, no había las condiciones adecuadas. Aparte de ello, las vías de entrada, en el caso del coronavirus, es las mucosas, ¿no? Y que son las más expuestas. La mucosa aérea es la más expuesta de todas las que tenemos, y los ojos o conjuntiva, ¿no? Y la susceptibilidad es que la humanidad es susceptible, ¿no? Por eso es que rápidamente se ha propagado, y en la actualidad tenemos casi 196 millones de casos identificados. Y ojo, recordemos que estamos hablando de una identificación de aproximadamente el 20 al 25%, o sea que es la punta del iceberg nomás la que conocemos, ¿no? Y la respuesta al tratamiento y al manejo es sumamente variada, ¿no? Entonces, estas características epidemiológicas de la pandemia y del proceso infeccioso es lo que generó la evolución epidemiológica del SARS, ¿no? Tenemos que en diciembre China notificó o identificó a casi 2.800 casos. A fines de diciembre lo notifica la OMS, ¿no? El 12 de enero, esto ha sido un hito importante que ha ayudado, informa de que ya tiene la secuencia genómica del virus, y podemos ver que en un mes ya se había expandido a 18 países, ¿no? Se ha difundido a nivel mundial y sigue difundiéndose y tiene la elevada transmisibilidad, pese a que ya tenemos la vacuna, pese a que se conoce la forma de prevenirlo, pero sin embargo sigue causando los estragos en la población y en los trabajadores de salud que han estado en la primera línea, sobre todo, ¿no? ¿Qué condiciones se han identificado en los estudios o encuestas o conversaciones, inclusive en manifestaciones de los trabajadores que se han recogido en artículos periodísticos, inclusive? Primero, se ha hablado de una gran presión de trabajo que han tenido, y esto ha sido evidente inclusive por testimonios donde los trabajadores decían que tenían que hacer turnos de 12 horas
y inclusive para que no se quiten el equipo de protección personal, trabajaban con pañales, ¿no? Para no postergar la necesidad de ir a los servicios higiénicos. La incertidumbre laboral en muchos casos, ¿no? Porque en algunos casos eran personal contratado que era destinado a un área en la que normalmente no se desempeñaba. Acá en nuestro país, inclusive, hablando del campo de la salud mental, ha habido psiquiatras que han sido puestos para hacer triaje diferenciado, ¿no? Y detectar casos, ¿no? En los establecimientos de salud, o simplemente tenían que responder interconsultas de pacientes que presentaban problemas de salud mental mientras tenían el COVID, y tenían que entrar también a evaluar a esos pacientes, ¿no? También se ha identificado que ha habido sobrecarga laboral, ha habido desprotección, ¿no? Han sentido que no han estado lo suficientemente protegidos por por el sistema de salud, por sus autoridades. También las condiciones de trabajo, por lo menos inicialmente, fueron muy precarias. El desconocimiento de la enfermedad, pensar en el riesgo de que su familia se infecte, el aislamiento que ha habido en muchos casos de trabajadores que han tenido que desplazarse para trabajar en otras áreas, y trastornos o condiciones más específicas como el incremento de los niveles de estrés, insomnio, ansiedad, depresión, ¿no? La misma posibilidad de infección y la incertidumbre de cómo ellos van a evolucionar si es que resultan infectados, ¿no? Entonces, todo esto ha mostrado, ha habido estudios, y uno de las condiciones que más se ha evaluado o que se ha encontrado, perdón, en trabajadores de salud o profesionales de la salud de Estados Unidos ha sido la aparición de síntomas depresivos, un incremento importante, ¿no? También un incremento ligero, según esta fuente, del estrés, que son los aspectos más importantes, y también la preocupación, ¿no? Y la inquietud constante. Las muertes, que en realidad no hay mucha información respecto a, o no hay mucha información ni se ha actualizado sobre las muertes, pero sí se han producido muchas muertes de profesionales de la salud, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, cómo Brasil ha tenido una gran cantidad de trabajadores fallecidos. Perú también no ha sido la excepción en esta información que es a julio del año pasado, ¿no? También en Estados Unidos, que tienen estadísticas mejores, en todas las profesiones de la salud se han producido muertes, pero lo han liderado las enfermeras, ¿no? Los apoyos técnicos de salud y los médicos. Y en estudios se ha visto, pues, que los trabajadores de salud tenían un riesgo 10 veces mayor de tener infección, ¿no? Que no solamente se explicaba por trabajar atendiendo al paciente directamente, pero que así como tenían riesgo 10 veces mayor de infección, tuvieron un menor riesgo de hospitalización e ingreso a la UCI, ¿no? Una menor letalidad los trabajadores sanitarios, ¿no? Y también tuvieron una menor mortalidad en comparación con pacientes que no eran trabajadores de salud. O sea, si bien es cierto, había un mayor riesgo de muerte, perdón, había un mayor riesgo de infección, no se traducía en una mayor letalidad, ¿no? Bueno, hay que recordar, ¿no? Que los trabajadores han fallecido, y en algunos casos no se les ha dado el reconocimiento adecuado, ¿no? Y finalmente que hay que, de alguna manera, promover acciones que contrarresten los problemas de salud mental que se pueden ver en los trabajadores, como vemos acá en Zimbabue. Los trabajadores de primera línea hacen, al final de sus jornadas, los hacen, por ejemplo, hacer ejercicios para que se relajen y contrarresten de alguna manera la sobrecarga a la que están sometidos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, y al final responderemos las preguntas que correspondan. Voy a presentarles al doctor Vega. El doctor Johan Vega es médico psiquiatra en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en epidemiología clínica en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
tiene un doctorado en medicina en la unidad de posgrado de la misma facultad, es profesor de psiquiatría en la sección de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina de la misma universidad, y es editor asociado de la primera revista, la más antigua y la más importante en el Perú, y una de las más importantes en Latinoamérica, considero, es editor asociado de la revista de neuropsiquiatría. Con ustedes el doctor Johan Vega, quien va a tratar la relación entre eventos adversos tempranos y salud mental. El doctor Vega. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si se ve. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí. Ya, perfecto. Gracias. No, yo quisiera presentarles los resultados de dos estudios que tienen que ver con la relación entre eventos adversos tempranos y la salud mental. El primero de ellos fue realizado en trabajadores de minas del Perú, y el segundo en época de pandemia en trabajadores de la salud. Estos son los autores del primer trabajo, que evaluó la relación de eventos adversos tempranos con la ansiedad y la depresión en trabajadores mineros. Y en cuanto a la metodología del trabajo, el objetivo fue ver cómo el antecedente de algún evento adverso temprano se relacionaba con un mayor riesgo de presentar algún problema de salud mental, específicamente depresión, que fue medida a través de la escala de Zoom, y ansiedad, también medida con la escala de Zoom. Lo que se evaluó como evento adverso temprano fueron los siguientes puntos: el haber sufrido violencia general, castigo físico, abuso emocional y eventos sexuales, ¿no? Abuso sexual. Estos eventos adversos tempranos se evaluaron a través de este instrumento, el ETI, y respecto al tiempo en que se hizo el trabajo, fue en el 2014, ¿no? Como mencionaba, se realizó en trabajadores mineros, a quienes se les aplicó una encuesta transversal para evaluar la salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad y el antecedente de eventos adversos tempranos. Y lo que se encontró fue lo siguiente. Tenemos acá una lista de variables que se evaluó la posible relación con ansiedad y depresión. Entonces, la lista de variables que se muestran pertenecen a cada una de las categorías que mencionamos antes: traumas generales, castigo físico, abuso emocional y eventos sexuales. Ahora, dentro de estas categorías hay algunas variables que muestran relación significativa con ansiedad y depresión, que son las que mostramos en el cuadro, resaltadas con amarillo. Por ejemplo, la exposición a desastres naturales se relaciona significativamente con depresión. El riesgo aumenta entre 3 y 4 veces. El estar expuesto a un trastorno psiquiátrico de un familiar aumenta el riesgo de ansiedad. El alcoholismo o abuso de drogas en padres o cuidadores también se relaciona con ansiedad. El ser testigo de un asesinato con depresión
¿no? Y así tenemos también otros factores, ¿no? En el caso del castigo físico, tenemos una relación con ansiedad, si es que el individuo ha sido agredido, eh, recibiendo objetos, siendo golpeado con objetos, y si es que ha sido agredido con empujones, hay una relación con depresión. El abuso emocional se relaciona bastante con ansiedad y depresión. Por ejemplo, vemos que ser menospreciado, ridiculizado frecuentemente aumenta el riesgo de ansiedad y depresión. El ser descalificado, el recibir comentarios negativos sobre, sobre uno mismo, se relaciona con ansiedad y depresión. Un trato frío, la percepción de no ser querido, se relaciona con ansiedad. Ser incomprendido por sus padres y o cuidadores se relaciona con ansiedad. Los eventos sexuales antes de los 18 años están relacionados con ansiedad. El ser obligado a tener sexo genital con otra persona, con ansiedad, y el ser obligado a besar a otra persona se relaciona con ansiedad y depresión, ¿no? Ahora, este análisis que se muestra en esta tabla es un análisis bivariado, ¿no? No se están ajustando las asociaciones todavía. Y en la siguiente diapositiva ya presentamos un análisis ajustado, en donde podemos identificar las variables que tienen una mayor asociación o una asociación independiente con ansiedad y depresión. Y estas son las siguientes, ¿no? Para el caso de la ansiedad, las variables más asociadas son el haber sido obligado a tocar partes íntimas de otros, el haber sido expuesto a alcoholismo, abuso de drogas de padres y del cuidador, y el ser incomprendido por los padres y los cuidadores. Estas tres variables se relacionan fuertemente con la presencia de ansiedad. Y por el lado de la depresión hay otras tres variables: el haber sido expuesto a desastres naturales, el haber sido obligado a besar a otra persona y el haber sido agredido con empujones, ¿no? Como conclusiones de este trabajo realizado en trabajadores mineros, tenemos que las principales situaciones relacionadas a ansiedad o eventos adversos tempranos relacionados a ansiedad son el haber sido obligado a tocar partes íntimas de otros, la exposición a alcoholismo o abuso de drogas de los padres, el sentirse incomprendido por los padres y cuidadores, y para el caso de la depresión, la exposición a desastres naturales, el ser obligado a besar a otros y el haber sido agredido con empujones, ¿no? Estas son las conclusiones del trabajo realizado en mineros. Y ahora pasamos al trabajo que se hizo en trabajadores de la salud en época de pandemia, ¿no? Tenemos acá la lista de autores de este trabajo. Vamos a explicar un poco la metodología y los objetivos. La idea es ver la relación entre atender pacientes con COVID y tres aspectos de la salud mental. Estos aspectos son la depresión, que se midió con el PHQ-9, la ansiedad con el GAD-7 y el estrés agudo con la escala de estrés percibido. Asimismo, también se evaluó la relación entre eventos adversos tempranos de una manera similar a la que se hizo en el trabajo de la mina, con el mismo instrumento, el ETI,
donde se evaluaba violencia general, castigo físico, abuso emocional, eventos sexuales, ¿no? Los mismos estresores tempranos del trabajo de las minas, pero además eh, se evaluó la interacción entre la atención COVID y el haber sufrido eventos adversos tempranos sobre la salud mental. O sea, la idea era ver si el tener algún evento adverso temprano influía en la relación entre la atención COVID y la salud mental. Una pregunta ahí sería si es que los trabajadores de la salud con el antecedente de eventos adversos tempranos estaban más susceptibles a tener algún problema de salud mental por el hecho de atender a pacientes con COVID, o sea, había una predisposición mayor si es que tenían eventos adversos tempranos o no. Bueno, los datos fueron recolectados mediante una encuesta transversal en línea que se aplicó a profesionales de la salud en Lima, Perú, entre mayo y julio del 2020. Y los resultados los podemos ver acá. Primero, en cuanto a la depresión, ¿no? Tenemos acá una columna donde se muestran los resultados del análisis bivariado, otra donde está el modelo ajustado con todas las variables y un modelo de interacción, ¿no? O sea, acá principalmente el objetivo era ver si el efecto de atender pacientes con COVID era influido por el antecedente de evento adverso temprano, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá son los tipos de eventos adversos tempranos, otras variables importantes para la salud mental como el sexo femenino y la edad, y variables relacionadas con la atención COVID, ¿no? O con la exposición al COVID. Lo que podemos notar en el análisis bivariado es que todos los eventos adversos tempranos aumentaban el riesgo de depresión, el sexo femenino también, y la edad más bien tenía un efecto protector, ¿no? O sea, cuanto más edad, menor riesgo de tener depresión. En relación a la atención COVID, se encontró que aumentaba casi en 2 veces el riesgo de tener depresión, ¿no? Los trabajadores de la salud que estaban en contacto con pacientes con COVID tenían el doble de riesgo de presentar depresión, ¿no? Cuando se hacía el ajuste, o sea, cuando se hacía una corrección de la asociación ajustando por las variables, ¿no? Sexo, edad, etcétera, las variables que permanecieron significativas fueron los eventos sexuales, el sexo femenino y la edad como protector, esta última, ¿no? Y en el modelo de interacción, el sexo femenino continuó siendo un factor de riesgo significativo. Hemos visto primero depresión. Vamos a ver los hallazgos sobre el estrés agudo. Acá tenemos en el análisis variado el abuso emocional y los eventos sexuales se relacionaron a un mayor riesgo de estrés agudo. El sexo femenino, igualmente mayor riesgo, y la edad también resulta protectora. Del análisis bivariado, considerando el modelo ajustado, el abuso emocional perdió significancia
y los eventos sexuales continuaron siendo significativos, ¿no? Los eventos sexuales continuaron estando en relación con un mayor riesgo de estrés agudo. Asimismo, el sexo femenino y la edad como protector. Pasamos ahora a la ansiedad. Tenemos en el análisis bivariado que el trauma general, el abuso emocional y los eventos sexuales eran predictores de ansiedad. El sexo femenino igual aumentaba el riesgo de ansiedad, y la edad nuevamente era un factor protector, ¿no? Tenemos acá la atención COVID, aumentando el riesgo de ansiedad. En el análisis ajustado persistieron como variables importantes el abuso emocional, el sexo femenino y la edad. Y en la interacción se vio algo interesante en relación a los eventos sexuales. Cuando el trabajador de la salud tenía el antecedente de abuso sexual, tenía un riesgo significativamente mayor de tener ansiedad cuando atendía a pacientes con COVID, ¿no? O sea, los eventos sexuales modificaban el efecto de atender pacientes con COVID. Los hacía más susceptibles a tener ansiedad cuando atendían a estos pacientes, ¿no? Y esto lo vamos a mostrar en un diagrama. Acá tenemos las relaciones que hay entre la atención de pacientes con COVID y la ansiedad. Hay una relación bivariada, ¿no?, que se modifica debido a eventos sexuales tempranos, ¿no? O sea, si la relación directa entre atención COVID y ansiedad el riesgo es de 4 o 5 veces, ¿no? Pero este riesgo es incrementado significativamente si es que la persona ha sufrido algún evento adverso temprano de tipo sexual, ¿no? Y por otro lado, de forma independiente, el abuso emocional también aumenta el riesgo de ansiedad. Y el sexo femenino, nuevamente repetimos, es otro factor de riesgo para ansiedad. Todo esto en trabajadores de la salud. Pasamos a las conclusiones del estudio de trabajadores de salud en pandemia. En general, los eventos adversos tempranos y especialmente el abuso sexual y emocional se asocian a problemas de salud mental. Otro hallazgo importante es que la interacción entre abuso sexual antes de los 18 años y la atención COVID aumenta significativamente el riesgo de ansiedad, ¿no? Si hay abuso sexual, atender a pacientes con COVID genera un mayor efecto negativo sobre la salud mental. Y otros hallazgos que tienen que ver con variables demográficas, ¿no? El sexo femenino se asocia a mayor riesgo de problemas de salud mental en general. Claro, esto se ve en muchas otras situaciones, ¿no? Es un tema conocido. Y finalmente, la edad se relaciona a menor riesgo de problemas de salud mental en general. O sea, mayor edad, menor riesgo de tener alguno de estos 3 problemas de salud mental que se estudiaron. Muchas gracias. Eso es todo lo que les quería presentar respecto a los resultados de estos 2 estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Johan. No sé si tenemos tiempo para las preguntas. ¿Podemos darle tiempo a las preguntas? A ver, parece que no hay preguntas, pero quisiera aprovechar el espacio para cerrar nuestro simposio
Primero, como les decía inicialmente, agradecer muchísimo la invitación. Nosotros estamos convencidos de que si en salud mental se puede hacer realmente prevención, ¿no? En enfermedades tan sensibles como los trastornos del afecto, estamos convencidos que los primeros años de vida deberían ser nuestro objetivo claro. Estamos convencidos de que una vida temprana, equilibrada, con afecto, con empatía, con una posibilidad adecuada del cuidador para generar una maduración a su vez adecuada del sistema nervioso, en todo este tiempo de ejercitar y poder plasmar en el sistema nervioso el tenor de las situaciones de emergencia, para no generar ansiedad o trastornos de ansiedad posteriormente o del estado de ánimo, serían fundamentales. Nosotros les agradecemos muchísimo la atención, ¿no? De parte del doctor Johan Vega y del doctor Olortegui, y esperamos, por supuesto, tener la oportunidad de poder volver a conversar con ustedes sobre el tema. Muchísimas gracias por la atención y por la invitación.